Muchísimas gracias, estamos de regreso en su programa Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana y por supuesto también por la red social YouTube, donde nos puedes ubicar en el hashtag Realidad en Contexto. Allí estaremos a su orden, por supuesto que sí. Señores, hay un dato importante, el Ministerio de Educación, dirigido recientemente por el licenciado Furcal, y también en la época en que estuvo gobernando el licenciado Danilo Medina, se dice de ellos, tanto de la administración en la que tuvo el presidente Medina, como la que en esta, siendo presidente Luis Abinader, estuvo a cargo de ese ministerio por el licenciado Furcal, que hubo manejos no adecuados del caso. Sin embargo, el ministro advirtió que iba a colaborar con la Procuraduría General de la República a los fines de que cualquier cuenta que fuera necesario hacer, ellos van a suministrar las informaciones en el ministerio. Dice que el ministro Ángel Hernández asegura que la decisión de que el Ministerio de Educación elabore sus propios libros, en este caso estamos hablando de los libros de texto, y dice el ministro que el hecho de que el ministerio elabore sus propios libros de texto no es nueva y ha consultado a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que el proceso que se ha iniciado, en el cual fueron llamados a participar las universidades, academias e intelectuales, se dé a la brevedad posible. La medida ahorraría al MINER al menos unos 5,000 millones de pesos cada año, que podrían ser destinados a otros fines, explica el ministro en un mensaje escrito enviado a la prensa nacional. Esto parece ser que este señor Ángel Hernández, este ministro, es más coherente que los otros que están, y en ese sentido valdría la pena reconocerle al gobierno de Luis Abinader la selección de esta persona para dirigir el ministerio que recibe por ley de asignación de fondos, por ley de presupuesto y gastos públicos, la mayor cantidad, la partida más grande, que llega al 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. En ese sentido, no tan solo es útil el hecho, como le señalaba al principio del comentario, que el ministro contribuya con las investigaciones que se están haciendo de la gestión que le precedió dentro de este mismo gobierno y de los gobiernos anteriores, sin olvidar que las investigaciones no deben llegar más allá de 10 años, por la sencilla razón de que cualquier malversación que en el caso que así se buscare o se encontrare, no pudiera ser enjuiciada por un asunto de prescripción. La ley establece que los delitos y los crímenes que no sean enjuiciados por la razón que sea en un plazo de 10 años a partir de la última comisión, no ya se extinguen, la acción penal se extingue, y es el premio, vamos a decirlo así, que tienen la noticia dorada que tienen los corruptos de la República Dominicana, que prefieren que vayan pasando el tiempo y no ser enjuiciados, como habían principalmente los suplidores, y por eso viene a cuento esta noticia, suplidores de materiales de las escuelas, como serían los libros de texto, como serían los dispositivos electrónicos y otros materiales, donde se le han entregado un 20% del valor de la licitación, cuando no también las construcciones de los locales de la escuela, y ellos no han hecho nada. Hubo una ingeniera que le entregaron 80 millones de pesos y esta señora no ha hecho absolutamente nada. Eso está comprobado, que está ahí. La señora tiene una edad avanzada, que también resulta absurdo que le hayan entregado ese proyecto tan grande a una persona con una edad que no iba a poder desenvolver ese trabajo. Pero en ese caso en particular no ha hecho absolutamente nada. Él, el ministro de Educación, ha entregado esas informaciones para fines de que se inicien las investigaciones a la Procuraduría General de la República, y ellos han iniciado ya las citas
y las entrevistas y las reuniones que deben de tener con cada una de estas personas. Pero precisamente porque hay ese problema en la gestión de Furcal, como estoy diciendo, y en las anteriores del gobierno de Danilo Medina, sin extendernos más allá de 10 años, porque ya este tiene 2, o sea que ya, por ejemplo, los gobiernos, las malas gestiones que se realizaran, por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández, ya estarían prescritas a este momento. Y por esa razón no valdría la pena hacer cualquier investigación. Y por eso es que también se está contribuyendo ahora, en este momento, de que se inicien las investigaciones. ¿Qué normalmente sucede? Si un gobierno que normalmente ocupa 2 veces el solio presidencial, tiene 2 periodos, coge 8 años. Y si nunca se enjuicia, como no se enjuició jamás a ninguna de las personas de las que pudieran haber sido señaladas, imputadas en los gobiernos de Leonel Fernández o del mismo Hipólito Mejía, en los gobiernos que vinieron posteriormente, pues entonces pasan los 10 años y ahí se opera la prescripción. Qué bueno, qué bien se sienten estas personas que han incurrido en esos ilícitos y que entonces a continuación vienen gobiernos que, como en el caso del señor Furcal, recibe unas personas unos expedientes de unas personas que han recibido al menos el 20% de unas cantidades extraordinarias, millones de pesos, 80 millones, 60 millones, 40 millones de pesos, pero no enjuician a nadie. Y pasa el tiempo, va pasando el tiempo, lo único que en este caso el ministro de Educación no ha entrado en esas complacencias y ha remitido esa información y ahora está dando la información también de que va a proceder de manera particular el Ministerio de Educación a hacer los libros básicos de educación, de estos cursos que son la educación media, la educación básica y la educación media, porque la educación superior de esa se encarga otro ministerio. Pero él mismo se va a encargar, el mismo ministerio, y con él a la cabeza, de preparar estos materiales tan necesarios y tan útiles para pues suministrarle las informaciones que requieren nuestros niños en las escuelas. Y así se evitaría al menos 5,000 millones de pesos cada año, porque todos los años hay que editar nuevamente. Yo recuerdo en mi época de escolar que los libros con los que yo estudiaba, y yo era el mayor de mi casa, estudiaban los otros hermanos míos. Eso no hay forma ahora de hacerlo, porque definitivamente hay ese negocio donde se quedan con esa parte del dinero y siempre hay que estar haciendo nuevo cuando lo llegan a entregar. Por ahí andan unas mochilas que también habían que entregarlas y lo que hicieron fue alterar la persona, el título de la persona a quien le entrega, que en este caso sería el Ministerio de Educación con fondos públicos, y empezaron a ponerle otros títulos encima para beneficiar a un sector u otro de los compañeros de partido del gobierno que en ese momento estaba pues realizando. Sobre este señor, el señor Roberto Fulcar, quien fuera ministro de Educación, surgen situaciones que tienen mucho que ver con esta declaración que da el actual ministro. Él está en los Estados Unidos aquejado de un problema de úlcera, que dicen los familiares y allegados del señor Roberto Fulcar que es algo que no podrá curar, sino que se mejora, se alivia con los tratamientos y que por estar moviéndose aquí y allá, él fue el jefe de campaña de Luis Abinader y eso es algo muy demandante, muy exigente, requiere estar moviéndose de aquí para allá, de allá para acá, se come mal, se come a deshora, e incluso eso contribuyó con que hoy día él no tenga la salud. Y por esa razón, entonces, el señor Roberto Fulcar está siendo atendido en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y entonces esas tensiones, dicen los mismos familiares que han llegado tarde, porque él debió haberse recibido, que en República Dominicana pudo haber obtenido esa asistencia médica, pero se descuidó
y ahora ya hay un problema, un proceso ya más grave, ya más agravado, y está en los Estados Unidos, y esa es la queja que tienen los médicos con respecto a la asistencia que le tienen que dar para que él pueda lograr mejoría en su salud. No obstante eso, ha habido una ha habido una comunicación de parte de un hermano suyo que es diputado, ambos son miembros del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, tanto el que fuera ministro y jefe de campaña de Luis Abinader como su hermano, el señor Roberto Fulcar fue ministro, el señor Julio Fulcar o Julito Fulcar es diputado. Este señor diputado por el PRM ha manifestado en momentos anteriores que él asume la representación, aún siendo el hermano de su hermano y la familia de su hermano, llámese de sus sobrinos y de la esposa de su hermano, porque definitivamente el señor Roberto está quebrantado, y él al asumir eso no lo hace como dirigente del PRM, sino por un asunto familiar. En ese sentido, él ha señalado que han pretendido difamar al señor Roberto Fulcar, señalándole como que él se ha reunido con autoridades en los Estados Unidos y le ha expresado, le ha dado informaciones que incluso complicarían la situación legal o de investigación que pudieran tener los organismos de investigación, valga la redundancia, de los Estados Unidos. Y en ellos ha incluido altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, como sería Luis Paliza y como sería el mismo presidente Luis Abinader. Esos son los rumores. Sobre esos rumores señala el hermano del que fuera ministro de Educación, Julito Fulcar, que procederá, entiende él, a someterlo por asuntos de difamación, por el ilícito de difamación. Señala él que el vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, y yo insisto que no lo hacía como representante o como vocero de eso, sino lo hacía de manera personal como familia, anunció ayer que someterán a la justicia a los que considera han desarrollado una campaña difamatoria en contra de su hermano y exministro de Educación, el señor Roberto Fulcar. Julito, quien hizo la salvedad de que no hablaba en calidad de vocero del PRM, por eso insisto, independientemente de que la prensa lo redacte de esa manera, no es así, eso es una distorsión. O sea que tenemos también las noticias falsas de las redes sociales y tenemos las noticias falsas de la prensa escrita. O sea que tengan mucho ojo sobre eso, cuando se lee hay que leer siempre entre líneas. Indicó que ya tienen numeradas a las personas y que no suministrarán sus nombres por recomendación técnica de sus abogados. Expresó Julito Fulcar que ya es suficiente que personas que se dedican al sicariato comunicacional sigan estropeando el nombre y la buena moral de su familia. Eso señala él, y al momento de establecer que en el momento en que el señor Roberto Fulcar fue ministro de Educación, desarrollara o cometiera actos ilegales, actos reñidos, y definitivamente él señala que aparte de eso no está tampoco haciendo ningún tipo de dar información a las autoridades investigativas de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve con más informaciones en este su programa Realidad en Contexto.